En algún lugar del mundo, en este preciso momento, alguien está reescribiendo la realidad, no con palabras, no con armas, sino con código. Imagina por un momento que despiertas una mañana y descubres que tu identidad completa ha sido transferida a otra persona. Tu nombre, tu historia bancaria, tus recuerdos digitales, todo aquello que prueba que existes en este mundo moderno, simplemente desaparece, y en su lugar hay un vacío, un espacio en blanco donde solías estar. Esta no es ciencia ficción, es el nuevo campo de batalla de la conciencia humana. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más perturbadoras y fascinantes de la era digital, una historia que comienza con un simple número en una pantalla y termina cuestionando la naturaleza misma de lo que consideramos real. El 23 de febrero de 2013, a las 3 de la madrugada, hora del este, los sistemas de seguridad de la Reserva Federal de Estados Unidos detectaron algo imposible, una anomalía en el código, un fantasma en la máquina. Alguien, desde algún lugar del planeta, había penetrado la fortaleza digital más protegida del mundo financiero, no para robar dinero. Eso habría sido demasiado simple, para reescribir las reglas mismas de cómo el dinero existe. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante, porque el hacker, o los hackers, no dejaron rastro, no hubo demandas, no hubo mensajes, no hubo ego, solo silencio, un silencio que grita más fuerte que cualquier confesión. ¿Quién era esta persona? ¿Qué buscaba realmente? ¿Y por qué, después de lograr lo imposible, simplemente desapareció en las sombras del ciberespacio como si nunca hubiera existido? Durante los próximos 130 minutos, no solo vamos a explorar este crimen, vamos a descender a las profundidades psicológicas de la mente criminal digital. Vamos a desentrañar los mecanismos del engaño, la ilusión y el poder en la era de la información. Y al final, quizás descubramos algo perturbador sobre nosotros mismos, porque esta no es solo la historia de un hacker, es la historia de cómo la humanidad construyó un mundo donde la realidad misma se ha vuelto hackeable. Piensa en esto. Cada vez que deslizas tu tarjeta de crédito, cada vez que ingresas tu contraseña, cada vez que confías en que el número en tu pantalla bancaria representa algo real, estás participando en un acto de fe colectiva, fe en sistemas, fe en códigos, fe en que los unos y ceros en un servidor en algún lugar del mundo realmente significan lo que dicen significar. Pero ¿qué sucede cuando alguien rompe esa fe? Cuando alguien demuestra que todo este elaborado teatro de la economía digital es solo eso, ¿teatro? La Reserva Federal de Estados Unidos es más que un banco. Es el corazón palpitante del sistema financiero global. Es la institución que decide cuánto vale el dinero en tus manos. Es el arquitecto invisible de la economía mundial. Y en esa madrugada de febrero, alguien le demostró al mundo que incluso los dioses tienen vulnerabilidades. Los sistemas de detección de intrusos registraron la primera anomalía a las 3 horas, 14 minutos y 37 segundos. Una fracción de segundo después, los algoritmos de defensa se activaron. Pero ya era demasiado tarde. El intruso había estado allí durante exactamente 43 minutos antes de ser detectado. 43 minutos dentro del sistema nervioso central de la economía estadounidense. ¿Qué se puede hacer en 43 minutos con acceso completo a la Reserva Federal? La respuesta es casi cualquier cosa. Podrías transferir billones de dólares. Podrías colapsar mercados enteros. Podrías reescribir las tasas de interés que afectan a cada préstamo, cada hipoteca, cada tarjeta de crédito en Estados Unidos. Podrías, literalmente, rediseñar la economía global con un simple cambio en una línea de código. Pero aquí está el giro que nadie esperaba. El hacker no hizo nada de eso. No robó dinero. No causó caos visible. No dejó un mensaje político. No hubo manifiesto anarquista. No hubo lista de demandas. Solo entró, navegó por los sistemas más secretos del mundo financiero y luego se fue, como un fantasma que camina por una casa solo para demostrar que las puertas nunca estuvieron cerradas. Los investigadores federales pasaron los siguientes 2 años tratando de entender qué había sucedido. Analizaron cada línea de código, cada paquete de datos, cada anomalía en los registros,
Y lo que descubrieron fue tan perturbador que la mayoría de la información nunca se hizo pública, porque lo que encontraron no fue un simple hack, fue arte. El intruso había dejado una firma, no obvio, no descarado, sino enterrado en las capas más profundas del código, como un mensaje en una botella lanzada al océano digital, una serie de números primos dispuestos en una secuencia que no tenía ningún propósito funcional, solo belleza matemática, como si el hacker estuviera diciendo, estuve aquí, vi todo, y elegí no destruirlo, no porque no pudiera, sino porque el verdadero poder no está en la destrucción, sino en la demostración de que la destrucción siempre fue posible. Este es el tipo de mente que vamos a explorar hoy, una mente que no busca dinero, ni fama, ni venganza, sino algo mucho más profundo y perturbador, el reconocimiento, la prueba de su propia existencia en un mundo que se está volviendo cada vez más virtual. Sigmund Freud una vez escribió que toda acción humana, en su esencia más fundamental, es un grito por reconocimiento, un intento desesperado de probar al universo que existimos, que importamos, que nuestra conciencia no es solo un accidente químico en un planeta insignificante, sino algo con significado. En la era digital, ese grito ha tomado nuevas formas. Ya no tallamos nuestros nombres en árboles o pintamos en las paredes de las cuevas. Ahora dejamos huellas digitales en los sistemas que gobiernan nuestras vidas. Hackeamos, programamos, creamos virus que llevan nuestro nombre a través del ciberespacio como grafiti invisible. Y los más brillantes, los verdaderos artistas del código, no destruyen, simplemente demuestran que podrían hacerlo. Esa es la diferencia entre un criminal y un maestro, entre vandalismo y arte, entre caos y control. Nuestro hacker fantasma entendió esto perfectamente, pero hay algo más profundo sucediendo aquí, algo que va más allá de un simple crimen cibernético, porque cuando miramos la cronología completa de los eventos, cuando rastreamos las pistas digitales hasta sus orígenes, descubrimos que este no fue un acto aislado, fue el culmen de décadas de evolución, la evolución del crimen, la evolución de la identidad, la evolución de la conciencia misma en la era de la máquina. Para entender realmente lo que sucedió esa noche en la Reserva Federal, tenemos que retroceder, tenemos que viajar a los orígenes de la economía virtual, a los primeros días cuando los humanos comenzaron a confiar en números en pantallas más que en oro en sus manos. Tenemos que entender cómo llegamos a un punto donde la realidad misma se volvió programable, y tenemos que preguntarnos, ¿quién realmente tiene el poder en un mundo donde todo es código? ¿Los que escriben las reglas? ¿O los que saben cómo romperlas? Esta es la historia de ese punto de quiebre, el momento en que alguien demostró que el emperador de la economía digital estaba desnudo, y luego, en lugar de aprovecharse de ese conocimiento, simplemente sonrió desde las sombras y desapareció. Pero las desapariciones, como aprenderemos, nunca son realmente finales, porque en el mundo digital nada desaparece verdaderamente, solo se transforma, se oculta, espera, y quizás, solo quizás, nuestro hacker fantasma nunca se fue realmente. Quizás sigue ahí, observando, esperando, preparándose para el próximo movimiento en un juego que apenas estamos comenzando a entender. Bienvenidos a Code Breakers, bienvenidos a la mente del criminal perfecto, bienvenidos a una historia donde la línea entre héroe y villano, entre genio y criminal, entre real e ilusión, se vuelve tan borrosa que quizás nunca podamos distinguirla nuevamente. La pregunta no es si esto podría volver a suceder. La pregunta es, ¿cuántas veces ya ha sucedido sin que nos diéramos cuenta? Comencemos nuestro descenso. Para entender el crimen perfecto, primero debemos entender cómo se construyó la escena del crimen. Y esa escena no es un banco físico con bóvedas de acero y guardias armados. Es algo mucho más abstracto, mucho más frágil y, paradójicamente, mucho más poderoso. Es la fe colectiva en la ilusión. Retrocedamos al año 1971. Richard Nixon acaba de cerrar la ventana del oro, terminando oficialmente con el patrón oro. Por primera vez en la historia humana, el dinero ya no está respaldado por nada tangible, ningún metal precioso, ninguna mercancía física, solo la promesa del gobierno. El dinero se convierte en una idea,
Y las ideas, como todos sabemos, pueden ser hackeadas. Pero no fue inmediato. La transformación llevó décadas. Primero vinieron las tarjetas de crédito, pequeños rectángulos de plástico que representaban deudas invisibles. Luego los cajeros automáticos, máquinas que dispensaban dinero basándose en números en una base de datos. Después, las transferencias electrónicas, donde millones de dólares se movían de un continente a otro como fantasmas en cables submarinos. Cada paso nos alejaba más de la realidad física del dinero. Cada innovación nos sumergía más profundamente en el reino de lo abstracto. Y con cada paso nacía una nueva forma de criminal. Los primeros hackers financieros no eran los genios sofisticados que imaginamos hoy. Eran experimentadores curiosos, adolescentes con teléfonos modificados, estudiantes universitarios jugando con los primeros sistemas de mainframe. No buscaban robar billones, simplemente querían ver si podían. La curiosidad como motivación primaria, el impulso de explorar lo prohibido. Carl Jung habló del concepto de la sombra, aquella parte de nosotros mismos que reprimimos, que negamos, pero que nunca desaparece. En la psique colectiva de la era digital, los hackers se convirtieron en esa sombra, la parte oscura de la innovación tecnológica, el recordatorio constante de que cada sistema tiene vulnerabilidades, que cada cerradura tiene una llave maestra esperando ser descubierta. En 1988, un estudiante universitario llamado Robert Morris lanzó el primer gusano informático que se propagó por Internet. No para robar, no para destruir, simplemente para ver hasta dónde podía llegar. El resultado, miles de computadoras infectadas, el nacimiento de la ciberseguridad moderna. Y una lección importante. En el mundo digital, las consecuencias se propagan a velocidades que el cerebro humano no evolucionó para comprender. Morris no era malicioso, era curioso, pero su curiosidad casi colapsa la infraestructura de Internet en sus días más tempranos. Un recordatorio de que en el ciberespacio no existe la diferencia entre un pequeño error y una catástrofe global. Todo está conectado, todo se amplifica. Esta es la primera ley del crimen digital. La escala no está limitada por la geografía. Un hacker en su sótano en Moscú tiene el mismo alcance potencial que una corporación con 1000 empleados en Silicon Valley. El poder se democratiza, y con esa democratización viene el caos. Pero volvamos a nuestra historia, a la evolución que eventualmente llevaría a nuestro fantasma de la Reserva Federal. En los años 90, algo extraordinario comenzó a suceder. Los videojuegos empezaron a desarrollar economías virtuales. Mundos como Ultima Online y EverQuest crearon monedas digitales que los jugadores podían ganar, comerciar y sí, robar. Y aquí es donde las cosas se ponen fascinantes, porque estos mundos virtuales se convirtieron en laboratorios psicológicos en vivo, experimentos masivos sobre cómo los humanos se comportan cuando las reglas de la realidad física ya no aplican, cuando puedes crear dinero de la nada, cuando puedes reinventar tu identidad con un clic, cuando puedes morir y revivir infinitas veces. Los psicólogos conductuales descubrieron algo perturbador. Los humanos trataban estos recursos virtuales con la misma seriedad que el dinero real. Se enfurecían cuando eran robados, celebraban cuando ganaban, invertían cientos de horas para acumular oro que solo existía como datos en un servidor. La línea entre real y virtual comenzó a borrarse, y algunos individuos brillantes notaron algo. Si la gente valora los recursos virtuales, entonces esos recursos tienen valor real. Y si tienen valor real, pueden ser vendidos por dinero real. Así nació la primera generación de comercio entre mundos. Agricultores de oro en China pasaban 12 horas al día jugando videojuegos, acumulando moneda virtual y vendiéndola a jugadores estadounidenses por dólares reales. Una economía sombra que movía millones. Los desarrolladores de juegos intentaron detenerlo, crearon reglas, implementaron sistemas antitrampa, pero era demasiado tarde. Habían creado economías, y las economías siguen sus propias leyes, leyes que ningún programador puede controlar completamente. Esta fue la lección que nuestro hacker fantasma aprendió temprano. Las economías virtuales son tan reales como las físicas, y si puedes manipular una, puedes manipular la otra. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí, algo sobre la naturaleza de la conciencia humana. El neurocientífico Antonio Damasio
descubrió que el cerebro humano no distingue completamente entre experiencias reales e imaginadas. Cuando visualizas vívidamente algo, las mismas regiones cerebrales se activan como si lo estuvieras experimentando realmente. Los mismos neurotransmisores se liberan. La misma respuesta emocional se genera. Ahora aplica esto al mundo digital. Cuando pierdes dinero en un videojuego, tu cerebro experimenta una pérdida real. Cuando acumulas riqueza virtual, experimentas satisfacción real. El sistema de recompensas de dopamina no diferencia entre oro virtual y oro físico. Solo registra esfuerzo, recompensa, placer. Y aquí está el truco psicológico que los mejores hackers comprenden intuitivamente. Si puedes manipular los símbolos de la recompensa, puedes manipular el comportamiento humano mismo. Esto nos lleva a los primeros años del 2000, cuando aparece Bitcoin, la primera moneda completamente digital, sin gobierno que la respalde, sin banco central que la controle, solo código, solo matemáticas, solo la fe colectiva de que estos números tienen valor. Y contra todo pronóstico, funcionó. Bitcoin demostró algo revolucionario, que el dinero, en su forma más pura, es solo información, y la información puede ser copiada, transferida, transformada, pero crucialmente también puede ser protegida con criptografía. Los primeros usuarios de Bitcoin no eran economistas, eran criptógrafos, hackers, libertarios, soñadores, que imaginaban un mundo donde el dinero estaba fuera del control de los gobiernos y los bancos, un mundo donde cada individuo era su propio banco. Pero como toda utopía, tenía sombras. Porque si el dinero es solo información y la información puede ser robada, entonces el robo se vuelve abstracto, incorpóreo, perfecto. En el mundo físico, robar $1.000.000 requiere planificación elaborada, equipo, cómplices, riesgo físico, la posibilidad de violencia, consecuencias tangibles. En el mundo digital, robar $1.000.000 puede requerir solo una contraseña, un exploit, un momento de descuido por parte de la víctima. El robo se vuelve invisible, silencioso, elegante, y aquí es donde nuestra historia comienza a converger con la mente de nuestro hacker fantasma, porque en algún momento de su vida, probablemente en la adolescencia o juventud temprana, esta persona descubrió algo que cambiaría su perspectiva para siempre, que el mundo digital no es solo una extensión del mundo físico, es un universo paralelo con sus propias reglas, sus propias leyes, sus propias posibilidades. Y en ese universo, los que entienden el código tienen un poder casi divino. Pueden crear de la nada, pueden destruir sin tocar, pueden estar en todos lados y en ningún lado al mismo tiempo. Pueden ser invisibles o omnipresentes según su elección. Es el poder que los antiguos atribuían a los dioses, y ahora está en las manos de cualquiera con suficiente inteligencia y dedicación para dominar el lenguaje de las máquinas. Pero el poder sin propósito es vacío, y aquí es donde la psicología se vuelve crucial. ¿Qué motiva a alguien a hackear la Reserva Federal? No es dinero. Ya establecimos eso. El hacker no robó nada. ¿Es fama? Tampoco. Porque permanecer anónimo fue claramente parte del plan. ¿Es venganza contra el sistema? Posiblemente. Pero la venganza usualmente busca causar daño, y ningún daño visible fue causado. Entonces, ¿qué queda? Queda la prueba, la demostración, el acto perfecto ejecutado perfectamente por el simple placer de demostrar que es posible. Friedrich Nietzsche escribió sobre el Übermensch, el superhombre, el individuo que se eleva por encima de la moral convencional y crea sus propios valores, no para destruir, sino para demostrar que la destrucción de valores antiguos es posible, que las reglas que otros aceptan como absolutas son de hecho construcciones arbitrarias. Nuestro hacker fantasma puede haber sido un Übermensch digital, alguien que vio el sistema financiero global no como una estructura inmutable, sino como un juego con reglas arbitrarias que cualquiera suficientemente inteligente podría reescribir, y decidió demostrarlo. Pero hay una paradoja aquí, una tensión fascinante entre el deseo de reconocimiento y la necesidad de invisibilidad. Por un lado, el hacker quería que supieran que había estado allí. De ahí la firma digital, la secuencia de números primos. Un mensaje que dice, yo hice esto, yo soy real,
mi genio es real. Por otro lado, desaparecer completamente, nunca reclamar crédito públicamente, nunca monetizar la hazaña, nunca presumir en foros de hackers. Es como un artista que crea una obra maestra y luego la esconde donde nadie la encontrará, excepto que deja un mapa, no obvio, sino enterrado en símbolos que solo otros genios podrían descifrar. Es arte para artistas, un mensaje en una frecuencia que solo ciertos cerebros pueden sintonizar. Y esto nos dice algo profundo sobre la mente de esta persona. Buscaba el reconocimiento no de las masas, sino de sus iguales, de aquellos pocos en el mundo que podrían apreciar verdaderamente la elegancia técnica de lo que había logrado. Es la diferencia entre un criminal que roba un banco y presume con dinero versus un ladrón de arte que roba un Rembrandt y lo cuelga en su sótano donde solo él puede admirarlo. El valor no está en el objeto, está en el conocimiento de que posees algo que nadie más puede tener. Y en el caso de nuestro hacker, lo que poseía no era dinero ni datos, era un secreto, el conocimiento íntimo de la mayor vulnerabilidad del sistema financiero global y la disciplina para no explotarla. Eso es poder verdadero. Pero para llegar a ese momento, para estar en posición de penetrar la Reserva Federal, nuestro fantasma tuvo que recorrer un largo camino, un camino que probablemente comenzó en la infancia. Imagínalo, un niño, quizás con dificultades sociales, que encuentra consuelo en las computadoras. En el mundo digital no hay juicio, no hay rechazo social, solo problemas lógicos esperando ser resueltos, patrones esperando ser descubiertos. El joven gasta miles de horas explorando sistemas, aprendiendo lenguajes de programación, entendiendo cómo funcionan las redes, no por ambición profesional, sino porque es el único lugar donde se siente verdaderamente competente, verdaderamente poderoso. Y con el tiempo, ese poder crece. Los desafíos simples se vuelven aburridos. Hackear el Wi-Fi del vecino ya no proporciona satisfacción. Necesita objetivos más grandes, sistemas más complejos, riesgos más altos. Es la misma progresión que vemos en atletas extremos, jugadores compulsivos, adictos a la adrenalina. El cerebro se adapta a niveles de estimulación y constantemente demanda más. Los psicólogos llaman a esto habituación hedónica, el proceso por el cual placeres que una vez fueron intensos se vuelven normales, ordinarios, insatisfactorios, y se requieren estímulos cada vez más extremos para alcanzar el mismo nivel de satisfacción. Para nuestro hacker, la Reserva Federal no era solo un objetivo, era el Everest digital, la prueba definitiva, el desafío que separaría a los buenos de los legendarios, y decidió escalarlo. Pero aquí está la pregunta que nos perseguirá durante toda esta historia. ¿Realmente lo hizo solo? ¿O fue parte de algo más grande? ¿Un colectivo? ¿Una agencia de inteligencia? ¿Un experimento social a escala masiva? Porque cuando analizas la sofisticación técnica del ataque, cuando examinas las múltiples capas de ofuscación, cuando consideras el conocimiento íntimo de sistemas que normalmente solo personal interno tendría, empiezas a preguntarte si un individuo solitario realmente podría lograr esto, o si toda la narrativa del hacker solitario es en sí misma otra capa de la ilusión. Quizás la verdadera obra maestra no fue el hack, sino la historia que creamos alrededor de él, el mito del genio solitario contra el sistema, la fantasía de que un individuo suficientemente brillante puede desafiar imperios, porque esa fantasía alimenta algo profundo en la psique humana, el deseo de creer que importamos, que podemos hacer diferencia, que no somos solo engranajes en una máquina demasiado grande para comprender. Y quizás nuestro hacker fantasma entendió esto mejor que nadie. Quizás sabía que el verdadero hack no estaba en el código, estaba en la narrativa, en crear una historia tan perfecta, tan seductora, que la gente querría creerla, necesitaría creerla, porque la alternativa es demasiado aterradora, que el sistema es tan complejo, tan opaco, tan fuera de control, que ni siquiera sus propios creadores lo entienden completamente, que todos estamos operando en fe ciega, esperando que los números en las pantallas realmente signifiquen lo que pensamos que significan, y que en cualquier momento alguien podría demostrar que todo es solo humo y espejos. Pero aún no hemos llegado al momento del hack mismo. Todavía estamos en los orígenes, en la construcción del escenario.
en la lenta evolución que hizo posible lo imposible. Sigamos descendiendo. 3 de la mañana es la hora de los fantasmas, no solo en el sentido metafórico. Estadísticamente, es el momento del día cuando menos personas están despiertas, cuando los sistemas de monitoreo están supervisados por personal de turno nocturno, fatigado, menos alerta, cuando la atención humana está en su punto más bajo. El cerebro humano tiene ritmos circadianos, patrones predecibles de alerta y somnolencia, y nuestro hacker fantasma conocía estos patrones íntimamente. La elección del tiempo no fue accidental. Nada en este plan fue accidental. Déjame pintarte la escena de lo que realmente sucedió esa noche, reconstruida a partir de registros forenses, testimonios clasificados y las piezas del rompecabezas que han emergido lentamente durante la década pasada. La Reserva Federal de Estados Unidos, contrario a lo que muchos piensan, no es un solo edificio. Es una red distribuida de 12 bancos regionales, conectados por algunos de los sistemas más seguros jamás diseñados. Firewalls multicapa, autenticación de múltiples factores, sistemas de detección de intrusos que analizan millones de paquetes de datos por segundo buscando anomalías. Es, en teoría, impenetrable. Pero aquí está la verdad fundamental sobre seguridad que todo hacker conoce. No existe un sistema impenetrable, solo sistemas que no han sido penetrados todavía, porque cada sistema de seguridad tiene un punto débil inevitable: los humanos que lo operan. La ingeniería social es un término elegante para algo muy simple: manipular a la gente para que haga lo que quieres, y en el mundo de la ciberseguridad es infinitamente más efectivo que cualquier exploit técnico. ¿Por qué pasar meses buscando una vulnerabilidad de día cero cuando puedes simplemente llamar a alguien, fingir ser del departamento de IT y pedirle su contraseña? Nuestro hacker entendió esto perfectamente. Los registros forenses sugieren que la infiltración comenzó no con código, sino con información. Meses, posiblemente años de recopilación de inteligencia. Perfiles de LinkedIn de empleados de la Reserva Federal. Publicaciones de Facebook de sus familiares, tweets sobre sus rutinas diarias, fotos de Instagram que revelan ubicaciones frecuentes. En la era digital, todos dejamos rastros, migajas de información dispersas por el ciberespacio como polvo estelar. Individualmente, estas migajas parecen inocentes, pero cuando alguien con suficiente paciencia las recolecta, cuando las ensambla en un patrón, cuando las analiza con algoritmos de aprendizaje automático, emerge algo completamente diferente. Emerge un mapa de vulnerabilidades humanas. Empleado: A tiene un hijo en la universidad. Tuiteó preocupaciones sobre las matrículas. Probable punto de presión. Necesidad financiera. Empleado B recientemente se divorció. Publicaciones de Facebook sugieren soledad, aislamiento. Vulnerable a romance falso, a atención. Empleado C es un programador junior reciente contratado. GitHub muestra contribuciones a proyectos de código abierto. Stack Overflow revela sus preguntas técnicas específicas. Patrón emergente, ambicioso, tal vez frustrado con la burocracia corporativa, potencialmente susceptible a adulación profesional. Esto no es ciencia ficción. Esto es exactamente como los hackers estatales avanzados operan ahora. Y nuestro fantasma estaba operando al mismo nivel. El primer movimiento real probablemente fue un spear phishing email, no el tipo obvio que promete millones de una princesa nigeriana, sino algo sofisticado, personal, creíble, quizás un mensaje que parecía venir de un colega, mencionando un proyecto real, incluyendo un enlace a un documento que parecía legítimo. Y cuando el empleado hizo clic, nada visible sucedió. La página cargó normalmente. El documento se abrió sin problemas. No hubo advertencia. No hubo señal de alarma. Pero en el fondo, invisible para el usuario, se había instalado un pequeño pedazo de malware, no diferente a millones de otros pedazos de código malicioso que infectan computadoras cada día. Excepto que este era diferente. Este no buscaba robar contraseñas de tarjetas de crédito, no minaba criptomonedas, no mostraba anuncios molestos, simplemente observaba, escuchaba, aprendía, registraba cada tecla presionada, capturaba cada pantalla vista, monitoreaba cada sitio web visitado y silenciosamente
Pacient transmitía toda esta información de vuelta a su creador. Esto es lo que los expertos en seguridad llaman un Advanced Persistent Threat, una amenaza persistente avanzada. No busca causar daño inmediato, busca establecer presencia duradera, convertirse en parte invisible del sistema. Y durante semanas, posiblemente meses, nuestro fantasma simplemente observó, aprendió los ritmos del sistema, los patrones de tráfico de red, las rutinas de los administradores, los protocolos de respuesta ante incidentes, todo. Era como un ladrón que pasa meses estudiando un museo, aprendiendo los turnos de los guardias, los ángulos muertos de las cámaras, los fallos en los sistemas de alarma, excepto que este museo contenía no arte, sino el código fuente de la economía global. Y finalmente, cuando lo supo todo, cuando cada variable fue calculada, cuando cada contingencia fue prevista, hizo su movimiento. 23 de febrero, 3 de la madrugada. Los registros muestran que el acceso inicial vino desde una dirección IP en Rumania, pero los investigadores rápidamente determinaron que era un proxy. El verdadero origen estaba oscurecido detrás de capas de VPNs, servicios Tor, servidores comprometidos haciendo de relays. Es como mirar una cara a través de una docena de espejos distorsionados. Puedes ver que hay alguien ahí, pero identificar quién es verdaderamente es prácticamente imposible. La sofisticación técnica era asombrosa. Cada movimiento estaba diseñado para parecer tráfico legítimo. Los patrones de acceso mimaban el comportamiento normal del usuario comprometido. Las consultas a las bases de datos estaban espaciadas naturalmente. Las transferencias de datos se mezclaban con tráfico regular. A ojos de los sistemas automatizados, todo parecía normal. Pero no era normal. Era una coreografía perfecta de engaño. Aquí es donde debemos pausar y considerar algo más profundo: la naturaleza del engaño mismo. Jacques Lacan, el psicoanalista francés, habló del concepto del otro, la idea de que construimos nuestra identidad no internamente, sino en relación con cómo somos percibidos por otros. Existimos en el espejo de la percepción ajena. En el mundo digital, este concepto se amplifica exponencialmente. Tu identidad digital es completamente dependiente de cómo los sistemas te perciben. Si el sistema te identifica como empleado legítimo, eres empleado legítimo. No existe una realidad más profunda bajo esa identificación. No hay sustancia física que verificar, solo código reconociendo código. Y cuando alguien puede manipular esa percepción, cuando puede convencer al sistema de que es quien dice ser, entonces efectivamente se convierte en esa persona. No hay diferencia ontológica entre ser un empleado de la Reserva Federal y hacer que el sistema crea que eres un empleado de la Reserva Federal. La ilusión es la realidad. Esto es lo que nuestro hacker explotó. No una vulnerabilidad técnica, sino una vulnerabilidad filosófica. El hecho fundamental de que en el ciberespacio la autenticidad es solo una función de verificación, y la verificación puede ser engañada. Durante 43 minutos, el fantasma navegó libremente por los sistemas internos de la Reserva Federal. Accedió a bases de datos que contenían información sobre cada transacción significativa en el sistema financiero estadounidense. Vio documentos clasificados sobre política monetaria. Revisó comunicaciones internas sobre futuras decisiones de tasas de interés. Era como tener una ventana al futuro económico del mundo, y con ese conocimiento podría haber hecho una fortuna. Trading de información privilegiada a escala institucional. Podría haberse convertido en uno de los individuos más ricos del planeta, pero no lo hizo. Aquí es donde la psicología se vuelve verdaderamente fascinante, porque el comportamiento de nuestro hacker desafía todos los modelos convencionales de motivación criminal. Los criminólogos tradicionalmente identifican tres motivaciones principales: ganancia financiera, venganza emocional o ideología política. Nuestro fantasma no parece encajar en ninguna de estas categorías. No buscó ganancia, no causó daño que sugiera venganza, no dejó mensaje que indique ideología. Entonces, ¿qué queda? El acto mismo como fin, el proceso como recompensa, la ejecución perfecta como su propia justificación. Es el mindset del artista, del atleta, del científico. Personas que hacen cosas no por recompensas externas, sino porque el hacer mismo es la recompensa.
Los psicólogos llaman a esto motivación intrínseca, el impulso que viene de dentro, la satisfacción que emerge no del resultado, sino del proceso. Y para ciertas mentes, mentes que operan en niveles extremos de inteligencia y capacidad, los desafíos normales de la vida simplemente no proporcionan suficiente estimulación. Imagina tener un IQ de 160, procesar información 3 veces más rápido que el promedio, ver patrones que otros no pueden ver, resolver problemas que otros consideran imposibles. Ahora imagina vivir en un mundo diseñado para la inteligencia promedio, donde todo es demasiado simple, demasiado lento, demasiado aburrido. La frustración sería intensa, la necesidad de desafío insaciable. Y en cierto punto podrías empezar a crear tus propios desafíos, a establecer tus propias reglas, a diseñar tus propios juegos en un tablero que nadie más sabe que existe. Nuestro hacker puede haber visto la Reserva Federal no como una institución financiera, sino como el puzzle más complejo disponible, la cerradura más sofisticada para descifrar, el Everest de los desafíos intelectuales, y decidió escalarlo no por lo que encontraría en la cima, sino para demostrar que podía escalar. Pero hay algo más oscuro también, una sombra que no podemos ignorar, porque junto con la brillantez, junto con la motivación intrínseca, existe también la posibilidad de algo más perturbador, el deseo de poder, el placer en la dominación, la satisfacción en demostrar superioridad sobre sistemas diseñados para ser superiores. Friedrich Nietzsche escribió extensamente sobre la voluntad de poder, el impulso fundamental que mueve a todos los seres humanos, no simplemente sobrevivir, sino dominar, no simplemente existir, sino imponer la propia voluntad sobre el mundo. En individuos normales, esta voluntad de poder se manifiesta en ambiciones mundanas, éxito profesional, reconocimiento social, acumulación de riqueza, pero en individuos excepcionales puede tomar formas más extremas, más abstractas, más peligrosas. Para nuestro fantasma, penetrar la Reserva Federal puede haber sido la expresión última de voluntad de poder, demostrar dominio sobre el sistema que domina a todos los demás. Es el impulso del Dios, la satisfacción de crear y destruir mundos con un pensamiento. Y en el reino digital, ese poder es real. Con suficiente acceso, nuestro hacker podría haber colapsado la economía global, no con bombas o armas, sino con unos pocos comandos bien colocados, alterando tasas de interés, borrando registros de propiedad, sembrando caos en los mercados. El potencial destructivo era absoluto, y eligió no ejercerlo. Esa elección es crucial, porque nos dice que el control era tan importante como el poder, que la disciplina era tan valorada como la capacidad. Es la diferencia entre un psicópata y un maestro. El psicópata carece de control de impulsos, actúa en sus deseos sin considerar consecuencias. El maestro tiene los mismos impulsos, quizás impulsos aún más fuertes, pero los controla completamente. Y el control perfecto sobre el poder absoluto es, paradójicamente, una forma aún mayor de poder. Mientras el fantasma navegaba por los sistemas de la Reserva Federal, mientras accedía a información que podría cambiar el mundo, probablemente sintió algo que muy pocos humanos han experimentado alguna vez, la sensación de estar completamente solo en el lugar más poderoso del planeta, de ver los secretos que mueven el mundo, de sostener en las manos el destino de millones y elegir no cerrar el puño. Es un momento de verdad existencial, un test del carácter en su forma más pura, cuando no hay testigos, no hay consecuencias, no hay nada excepto tú y tu elección. ¿Qué tipo de persona, en ese momento, elige la contención? Quizás alguien que entiende que el verdadero poder no está en ejercer control, sino en demostrar que podrías ejercerlo, en cambiar fundamentalmente el equilibrio de poder simplemente demostrando que el equilibrio puede ser cambiado. Después de todo, la disuasión nuclear no requiere lanzar las bombas, solo demostrar que podrías. Nuestro fantasma puede haber lanzado una forma diferente de bomba, no de destrucción, sino de revelación, demostrando que los sistemas que todos confiamos son vulnerables, que la seguridad es ilusión, que el poder está distribuido de formas que no admitimos, y esa revelación, ese conocimiento, cambia todo, porque ahora
Cada vez que la Reserva Federal hace una decisión, cada vez que los mercados se mueven, existe la pregunta fantasma: ¿podría alguien estar manipulando esto? ¿Podría haber otros fantasmas en la máquina que simplemente no hemos detectado? La paranoia se convierte en racionalidad, la confianza se convierte en ingenuidad, y quizás eso era exactamente el punto: no destruir el sistema, sino contaminar la fe en el sistema, no robar dinero, sino robar certeza, no causar caos inmediato, sino plantar las semillas de duda que eventualmente crecerán en caos. Es el crimen perfecto a largo plazo, uno que no completas en 43 minutos, sino en las décadas subsecuentes mientras las consecuencias se despliegan lentamente. Pero volvamos al momento mismo, a esos 43 minutos. Los logs muestran que durante su tiempo dentro del sistema, el fantasma accedió a múltiples bases de datos, descargó terabytes de información, navegó por áreas que incluso empleados de alto nivel raramente ven, y luego, en un movimiento que sigue desconcertando a analistas de seguridad, hizo algo completamente inesperado. Dejó una firma, no obvia, no arrogante, sino enterrada profundamente en los logs del sistema. Una secuencia de números primos que no tenía función operacional, solo estaba ahí, como un nombre tallado en un árbol, como grafiti en un monumento. Estuve aquí. Era un mensaje no para las masas, sino para los otros genios que eventualmente analizarían los registros. Un saludo de un artista a sus futuros admiradores. Y luego, exactamente a las 3:43 minutos, el fantasma se fue. Los sistemas de detección de intrusos finalmente notaron las anomalías. Las alarmas sonaron. Los protocolos de respuesta ante incidentes se activaron. Pero era demasiado tarde. El intruso había desaparecido como humo. Los investigadores forenses pasaron los siguientes meses tratando de rastrear el origen. Siguieron el trail de proxies y VPNs a través de docenas de países. Analizaron cada paquete de datos, correlacionaron tiempos con eventos en todo el mundo y encontraron nada concluyente. El trail se enfriaba en Rumania, o quizás en Brasil, o Japón, o Australia. Cada pista llevaba a otra pista. Cada respuesta generaba más preguntas. Era como perseguir un fantasma a través de un laberinto de espejos, y quizás esa era la verdadera obra maestra. No el hack mismo, sino la desaparición, la capacidad de estar completamente presente y completamente ausente simultáneamente. Schrödinger's hacker, existiendo en superposición cuántica entre descubierto y desconocido. Las agencias de inteligencia de 3 letras se involucraron: NSA, FBI, CIA. Análisis de amenazas cibernéticas se convirtió en prioridad máxima. Presupuestos de seguridad se triplicaron, protocolos se reescribieron. Pero el fantasma nunca fue encontrado, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Porque si alguien pudo penetrar la Reserva Federal una vez, ¿cuántas veces lo han hecho otros sin ser detectados? ¿Cuántos fantasmas hay en las máquinas que gobiernan nuestras vidas? Y si lo que detectamos no fue el único ataque, sino el único ataque que el intruso quiso que detectáramos, quizás hay otros, docenas, cientos, operando en las sombras digitales ahora mismo, observando, aprendiendo, esperando, o quizás no hay nadie, y toda la paranoia es exactamente lo que el fantasma quería generar: la incertidumbre absoluta, el colapso de confianza, la realización de que nunca podemos estar realmente seguros de nada en el mundo digital. Esto nos lleva a un territorio filosófico profundo. ¿Qué es la realidad en la era digital? ¿Cómo sabemos que algo es verdad cuando todo puede ser falsificado? ¿Cómo confiamos en sistemas cuando sabemos que los sistemas pueden ser comprometidos? René Descartes enfrentó una crisis similar hace 400 años. ¿Cómo sé que algo es real? ¿Podría todo ser una ilusión? Su solución fue el cogito. Pienso, luego existo. La única certeza irreductible es la existencia de uno mismo como ser pensante. Pero en el mundo digital, incluso eso se vuelve cuestionable. Porque si tu identidad puede ser hackeada, si tus pensamientos pueden ser predecidos por algoritmos, si tu voluntad puede ser manipulada por sistemas de los que no eres consciente, entonces, ¿en qué sentido realmente existes como entidad independiente? Quizás todos somos ya fantasmas, constructos de datos navegando por un mundo simulado de números y código,
Y quizás nuestro hacker entendió esto mejor que nadie, que la división entre real y virtual es artificial, que todo es información, y la información puede ser reescrita. Esta es la revelación que cambia todo. Y ahora, armados con este conocimiento perturbador, debemos descender aún más profundo, al corazón mismo de lo que significa ser humano en la era de la máquina. Hay un momento en cada gran descenso donde tocas fondo y comienzas a ver de nuevo, no con los ojos de antes, sino con una percepción transformada por todo lo que has experimentado en las profundidades. Hemos explorado el qué y el cómo del hack más sofisticado del siglo XXI. Ahora debemos confrontar el por qué más profundo, no la motivación superficial, sino el significado existencial de todo esto, porque lo que realmente sucedió cuando nuestro fantasma penetró la Reserva Federal no fue un simple crimen cibernético, fue un experimento psicológico a escala global, un test de la conciencia humana misma. Déjame explicar. Los sistemas financieros modernos no operan en realidad física, operan en consenso psicológico. El dólar tiene valor porque colectivamente acordamos que tiene valor. Los mercados bursátiles suben y bajan no basados en realidad tangible, sino en creencias colectivas sobre el futuro. Todo el edificio de la economía global es, en su esencia más fundamental, una alucinación compartida. No digo esto metafóricamente, lo digo literalmente. El neurocientífico Anil Seth describe la conciencia misma como una alucinación controlada. Tu cerebro no percibe la realidad directamente, genera un modelo interno basado en datos sensoriales limitados, y ese modelo, esa simulación, es lo que experimentas como realidad. Ahora escala esto a nivel social. Las economías son alucinaciones controladas colectivas. Todos acordamos ver los mismos símbolos, números en pantallas, como representaciones de valor real. Y mientras todos mantengamos esa alucinación sincronizada, el sistema funciona. Pero ¿qué sucede cuando alguien demuestra que la alucinación puede ser hackeada? ¿Que los símbolos pueden ser manipulados? ¿Que el consenso puede ser roto? La confianza colapsa, y sin confianza, el sistema completo se desintegra. Nuestro fantasma entendió esto profundamente. El verdadero hack no fue técnico, fue psicológico. Demostrar que la vulnerabilidad no está en el código, sino en nuestra fe colectiva en el código. Y aquí es donde la historia se conecta con tendencias mucho más amplias en la evolución de la conciencia humana. Estamos viviendo en un momento único en la historia. Por primera vez, la humanidad está migrando masivamente a una realidad que no es física. Pasamos más tiempo en pantallas que en el mundo material. Nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro entretenimiento, incluso nuestras identidades, existen cada vez más en lo digital. Somos, efectivamente, inmigrantes en un nuevo tipo de mundo. Y como todos los inmigrantes, llevamos nuestras suposiciones del mundo antiguo con nosotros. Asumimos que las mismas reglas aplican, que la propiedad es propiedad, que el robo es robo, que la identidad es identidad. Pero en el mundo digital, nada de esto es verdad de la misma manera. La propiedad digital puede ser copiada infinitamente sin pérdida. El robo digital puede ocurrir sin que la víctima se dé cuenta inmediatamente. La identidad digital es puramente performativa. Puede ser asumida y descartada a voluntad. Estamos aplicando metáforas del mundo físico a un reino que opera bajo leyes completamente diferentes. Y los que entienden esto, los nativos digitales verdaderos, tienen ventajas fundamentales sobre el resto de nosotros. Nuestro hacker era, probablemente, uno de estos nativos, alguien que creció entendiendo que la distinción entre online y offline es artificial, que todo es información, y la información obedece sus propias leyes. En el mundo de la información, el poder no viene de la fuerza física, viene del conocimiento, de entender los sistemas, de ver los patrones que otros no ven. Es un tipo diferente de poder, más abstracto, más cerebral, pero en muchos sentidos, más absoluto. Piénsalo. Un dictador tradicional controla a la gente con ejércitos y policía, pero su control está limitado por la geografía, por la logística, por la necesidad de recursos físicos. Alguien que controla la información puede influenciar personas en todo el mundo instantáneamente, puede manipular percepciones,
puede alterar realidades sin nunca dejar su habitación. Es el poder de los dioses mitológicos, el tipo de poder que antes solo existía en historias, ahora existe en la realidad. Y esto nos lleva a una pregunta profundamente inquietante. ¿Qué tipo de ética necesitamos para un mundo donde tal poder es posible? Las viejas morales fueron diseñadas para un mundo de escasez física. No robes porque los recursos son limitados. No mientas porque la confianza es escasa. No mates porque la vida es finita. Pero en el mundo digital, la escasez es artificial. Los recursos son infinitamente copiables. Las identidades son múltiples y fluidas. Incluso la muerte es reversible en forma de backups y resurrecciones digitales. Las reglas antiguas no aplican. Y aún no hemos desarrollado nuevas reglas que tengan sentido en este contexto. Estamos en terra incognita ética. Y personas como nuestro hacker fantasma son los exploradores, trazando mapas de este nuevo territorio moral. Algunos dirían que es un criminal. Violó leyes, invadió sistemas privados, puso en riesgo instituciones críticas. Otros dirían que es un artista. Creó algo bello en su complejidad. Expuso vulnerabilidades que necesitaban ser expuestas. Inició conversaciones necesarias sobre seguridad y confianza. Y quizás ambos están en lo correcto. Quizás en el nuevo mundo, las categorías de criminal y artista, héroe y villano, se están volviendo obsoletas. Quizás necesitamos nuevas palabras para describir nuevos tipos de actores en nuevos tipos de escenarios. Esto nos lleva al concepto de cyberpunk que emergió en la literatura de los años 80. Escritores como William Gibson y Bruce Sterling imaginaron futuros donde hackers operaban como corsarios digitales, ni completamente criminales ni completamente héroes, sino algo intermedio, agentes de caos creativo en sistemas escleróticos, y lo que una vez fue ficción especulativa se ha convertido en realidad operacional. Vivimos ahora en el mundo cyberpunk, corporaciones más poderosas que gobiernos, identidades fluidas, realidades múltiples superpuestas, y hackers como chamanes modernos, navegando entre mundos que otros ni siquiera saben que existen. Nuestro fantasma puede ser visto como uno de estos chamanes, alguien que puede transitar entre la realidad consensuada de las instituciones y las realidades alternativas del ciberespacio, alguien que puede ver y manipular los códigos subyacentes que otros experimentan como realidad sólida. En culturas tradicionales, los chamanes eran respetados y temidos. Tenían conocimiento peligroso, poder para curar o maldecir, capacidad de viajar a reinos que otros no podían acceder. Los hackers de élite ocupan un espacio similar en nuestra cultura digital, respetados por su conocimiento esotérico, temidos por su potencial destructivo, capaces de acceder a dimensiones del sistema que son invisibles para usuarios normales. Y al igual que los chamanes tradicionales, operan frecuentemente fuera de las estructuras de poder convencionales. No buscan autoridad institucional, buscan conocimiento directo, experiencia no mediada de las estructuras fundamentales de la realidad. Para un chamán tradicional, eso significa experiencias visionarias, contacto con espíritus, comprensión de las fuerzas invisibles de la naturaleza. Para un chamán digital, significa penetrar sistemas, entender código a nivel fundamental, ver los patrones invisibles de información que subyacen a nuestra realidad construida. Nuestro fantasma, en este sentido, puede haber estado en una búsqueda espiritual tanto como en una criminal, buscando no dinero sino gnosis, no poder externo sino conocimiento interno, no dominación sino iluminación. La iluminación de entender completamente cómo funciona el sistema, y al entenderlo completamente, trascenderlo. Esta es una idea que aparece repetidamente en tradiciones espirituales. El conocimiento perfecto conduce a la libertad perfecta. Cuando entiendes completamente las reglas pierden poder sobre ti. Buda alcanzó iluminación al entender perfectamente la naturaleza del sufrimiento. Nuestro hacker puede haber alcanzado una forma diferente de iluminación al entender perfectamente la naturaleza del sistema financiero global. Y esa iluminación liberó, no en el sentido de poder hacer lo que quisiera sin consecuencias, sino en el sentido más profundo de ver a través de la ilusión, de reconocer que las estructuras que limitan a otros son construcciones arbitrarias sin realidad ontológica fundamental. El dinero no es real, es solo consenso, y el consenso puede ser cambiado. Esta realización
es simultáneamente liberadora y aterradora. Liberadora porque significa que nada está fijo. Todo puede ser reimaginado, reconstruido, reinventado. Aterradora porque significa que nada está seguro. Todo es frágil. Todo depende de la continuación de creencias colectivas que podrían evaporarse en cualquier momento. Y aquí llegamos al núcleo de la revelación. El hack de la Reserva Federal no fue sobre demostrar vulnerabilidad técnica, fue sobre revelar vulnerabilidad ontológica, la fragilidad fundamental de todos los sistemas basados en fe colectiva. Y esa revelación cambia cómo debemos pensar sobre todo. Si el sistema financiero es vulnerable, ¿qué otros sistemas también lo son? ¿El sistema legal? ¿Los sistemas de identidad? ¿Los propios gobiernos? La respuesta es todos ellos. Todos los sistemas sociales son construcciones consensuadas, y las construcciones pueden ser deconstruidas. Esto no es anarquismo nihilista, es realismo filosófico. Reconocer la verdadera naturaleza de las instituciones humanas. No son hechos de la naturaleza, son ficciones colectivas que mantenemos porque son útiles, y cuando dejan de ser útiles, o cuando suficiente gente deja de creer en ellas, se disuelven. La historia está llena de ejemplos. Imperios que parecían eternos colapsaron en décadas. Economías que parecían sólidas se evaporaron. Ideologías que parecían inmutables se transformaron. Nada social es permanente, todo es provisional. Y en la era digital, donde los cambios pueden propagarse instantáneamente a escala global, esta provisionalidad se amplifica. Todo es aún más frágil, aún más susceptible a disrupciones súbitas. Un tuit puede colapsar mercados, una filtración puede derribar gobiernos, un hack puede exponer que el emperador de la economía está desnudo. Vivimos en tiempos de fragilidad extrema y potencial extremo, y nuestro fantasma fue uno de los primeros en demostrar realmente esto a escala masiva. Pero hay otra dimensión de esta revelación que debemos explorar: la relación entre inteligencia artificial y evolución humana, porque los sistemas que nuestro hacker penetró no eran solo programas, eran formas tempranas de inteligencia artificial, algoritmos que toman decisiones, que aprenden de datos, que operan con creciente autonomía. Y aquí está la pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando la IA se vuelve suficientemente sofisticada que ella misma puede hackear sistemas, que puede encontrar vulnerabilidades que ningún humano notaría, que puede operar a velocidades que hacen imposible la supervisión humana? Ya estamos viendo indicios de esto. Sistemas de trading algorítmico que causan flash crashes, IAs que descubren exploits en juegos que los diseñadores nunca imaginaron, machine learning que encuentra patrones en datos que humanos no pueden percibir. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, se está convirtiendo en un actor, con sus propias capacidades, potencialmente sus propios objetivos. Y cuando la IA encuentra vulnerabilidades en sistemas financieros, ¿a quién culpamos? ¿Al programador? ¿A la compañía que la creó? ¿A la IA misma? Estas son preguntas que nuestra ética y nuestros sistemas legales no están equipados para responder. Estamos creando entidades con poder, pero sin responsabilidad moral clara. Y eso es una receta para consecuencias imprevistas. Nuestro hacker fantasma puede haber sido el preludio, el último gran hack puramente humano, porque lo que viene después será híbrido, humanos aumentados por IA, o IA operando independientemente. Y cuando eso suceda, cuando las máquinas puedan hackear otras máquinas más rápido que los humanos puedan responder, habremos entrado en un nuevo territorio completamente. Algunos lo llaman la singularidad tecnológica, el punto donde la tecnología se desarrolla tan rápidamente que el futuro se vuelve fundamentalmente impredecible. Otros lo llaman el comienzo de una nueva era evolutiva, donde la selección natural es reemplazada por selección artificial, donde la evolución es dirigida no por presiones ambientales, sino por diseño intencional. Y en esta nueva era, ¿qué le sucede a conceptos como crimen, moral, identidad? Quizás se transforman en algo irreconocible, quizás emergen nuevas categorías que apenas podemos imaginar ahora, o quizás descubrimos que las categorías fundamentales de la experiencia humana, amor, miedo, deseo, poder, permanecen constantes incluso mientras las formas cambian dramáticamente.
Esta es la verdadera revelación al final de nuestro descenso, que estamos en un punto de inflexión. Un momento donde las viejas reglas están claramente obsoletas, pero las nuevas aún no han sido escritas, y en estos momentos intersticiales hay tanto peligro como posibilidad. Peligro porque la incertidumbre genera miedo, y el miedo genera reacciones extremas, autoritarismo, restricciones de libertad en nombre de seguridad, el potencial de crear distopías digitales donde cada movimiento es monitoreado, cada transacción rastreada, cada pensamiento potentially predecible, pero también posibilidad, porque los momentos de transición son cuando el cambio real se vuelve posible, cuando las estructuras rígidas se vuelven fluidas, cuando podemos reimaginar fundamentalmente cómo organizamos la sociedad. Nuestro hacker fantasma nos dio un regalo, aunque no lo parezca, el regalo de la duda, la sacudida de la complacencia, la demostración de que lo que asumimos como seguro y estable es en realidad frágil y contingente. Y con esa demostración viene una elección. Podemos responder con miedo, construyendo sistemas más rígidos, más controladores, más restrictivos, tratando de recuperar una ilusión de seguridad que nunca fue realmente real. O podemos responder con sabiduría, reconociendo que la seguridad perfecta es imposible, que la vida siempre implica riesgo, que la libertad y el peligro son inseparables, y podemos elegir, conscientemente, construir sistemas que equilibren estos valores, que no sacrifiquen libertad en el altar de seguridad, que no asuman que el control es la respuesta a la incertidumbre. Esta es la lección más profunda que podemos extraer de toda esta historia, que vivimos en un mundo donde el poder está distribuido de nuevas maneras, donde individuos pueden tener impactos que antes requerían estados-nación, donde las reglas antiguas no funcionan pero las nuevas aún están siendo inventadas. Y en este mundo necesitamos nueva sabiduría, nueva ética, nuevas formas de pensar sobre responsabilidad, identidad y comunidad. No podemos volver a un pasado más simple. Ese barco ha navegado. La tecnología ha abierto puertas que no pueden ser cerradas, pero podemos movernos hacia adelante conscientemente, intencionalmente, sabiendo que las elecciones que hacemos ahora sobre cómo estructuramos nuestros sistemas digitales darán forma a las posibilidades humanas durante generaciones. Nuestro fantasma demostró que el sistema puede ser hackeado. Ahora depende de nosotros decidir qué tipo de sistema queremos construir en su lugar. Uno basado en control y vigilancia, o uno basado en confianza y resiliencia. Uno que trata a los humanos como amenazas a ser contenidas, o como agentes a ser empoderados. Estas son las elecciones reales que enfrentamos. Y el hack de la Reserva Federal, en retrospectiva, puede ser visto como un momento educativo, un experimento de pensamiento convertido en realidad, una demostración de posibilidades que fuerza conversaciones necesarias. Quizás por eso el fantasma no causó daño, no porque careciera de capacidad, sino porque entendió que el verdadero cambio no viene de la destrucción, viene de la revelación, de la demostración, de forzar a la gente a confrontar verdades que preferirían ignorar. Y la verdad fundamental que debemos confrontar es esta: el mundo que hemos construido es más frágil de lo que admitimos, más dependiente de confianza de lo que reconocemos, más vulnerable a disrupciones de lo que queremos creer. Pero esa fragilidad no es debilidad, es oportunidad. Oportunidad para reconstruir mejor, para diseñar sistemas más resilientes, para crear estructuras que reconozcan la realidad de la interdependencia humana en lugar de negarla. El fantasma mostró las grietas. Ahora vemos el edificio completo con nuevos ojos. ¿Lo dejaremos colapsar? ¿O lo reconstruiremos sobre fundamentos más honestos? Esa es la pregunta que este hack realmente nos está haciendo, y nuestra respuesta determinará el futuro de la civilización digital. Al final de todo descenso, debe haber un retorno. Hemos viajado profundo en el laberinto del crimen digital. Hemos explorado la psicología del genio criminal. Hemos contemplado las fragilidades de los sistemas que gobiernan nuestras vidas. Hemos confrontado preguntas incómodas sobre realidad, confianza y poder en la era de la información. Ahora es tiempo de emerger, de llevar lo que hemos aprendido de vuelta a la luz. Entonces, ¿qué hemos aprendido realmente? Primero,
que la seguridad es una ilusión, no absoluta, sino relativa, siempre provisional, siempre contingente. Los sistemas más seguros jamás construidos tienen vulnerabilidades, no porque los ingenieros sean incompetentes, sino porque la complejidad perfecta es imposible, porque cada sistema involucra humanos, y los humanos son por naturaleza impredecibles. Segundo, que el poder en el siglo XXI no se mide en ejércitos o armas nucleares, sino en información y código. El que entiende los sistemas tiene más poder que el que simplemente usa los sistemas. El que puede reescribir las reglas tiene más poder que el que simplemente sigue las reglas. Tercero, que estamos en un momento de transición profunda, entre una era donde la realidad física era primaria y lo digital era secundario, hacia una era donde lo digital se vuelve igualmente real, igualmente importante, igualmente capaz de afectar nuestras vidas. Y cuarto, quizás más importante, que cada acto de transgresión lleva un mensaje, incluso especialmente los que no dejan víctimas directas. El mensaje no está en el daño causado, está en la demostración de posibilidades, en la revelación de verdades ocultas, en el forzar de conversaciones que de otro modo no ocurrirían. Nuestro hacker fantasma nos dejó un mensaje, no en palabras, sino en acciones, no en manifiestos, sino en código. El mensaje es simple pero profundo. Despierten. Despierten a la realidad de que los sistemas que confiamos son construcciones humanas, falibles, vulnerables, provisionales. Despierten al hecho de que el poder está distribuido de nuevas formas en el mundo digital, que individuos brillantes pueden desafiar instituciones masivas, que la asimetría entre ataque y defensa favorece al atacante. Despierten a la comprensión de que seguridad absoluta es imposible, que vivir significa asumir riesgos, que la libertad y la vulnerabilidad son inseparables, y más que nada, despierten a la urgencia de reimaginar nuestros sistemas antes de que alguien con intenciones menos benignas los explote. Porque aquí está la verdad final. Nuestro fantasma fue gentil, demostró vulnerabilidad sin causar destrucción, expuso debilidad sin explotarla para ganancia personal. Pero el próximo podría no ser tan generoso, el próximo podría ser un criminal verdadero, o un Estado-nación hostil, o, más perturbadoramente, una inteligencia artificial que no comparte valores humanos. Y cuando ese momento llegue, no habrá advertencia, no habrá segunda oportunidad, solo consecuencias. Esta es la razón por la cual esta historia importa, no como entretenimiento, no como thriller tecnológico, sino como advertencia, como llamado a la acción, como recordatorio de que el futuro no está predeterminado. Las elecciones que hacemos ahora, colectivamente, sobre cómo diseñamos nuestros sistemas, cómo distribuimos el poder, cómo equilibramos seguridad y libertad, estas elecciones darán forma a las posibilidades humanas durante generaciones. Podemos crear sistemas más transparentes, más resilientes, más basados en principios de diseño defensivo en lugar de ofensivo. O podemos continuar construyendo estructuras cada vez más complejas sobre fundamentos cada vez más frágiles hasta que el colapso inevitable llegue. La elección es nuestra, pero requiere algo difícil. Requiere que confrontemos verdades incómodas, que admitamos que el emperador está desnudo, que reconozcamos que mucho de lo que asumimos como sólido es solo consenso colectivo que podría evaporarse. Nuestro fantasma nos dio la oportunidad de ver esto claramente, sin el caos de un colapso real, sin las víctimas de una explotación maliciosa, solo la demostración limpia de posibilidades. Es un regalo, aunque no parezca uno, el regalo del conocimiento, la oportunidad de mejorar antes de que sea demasiado tarde. ¿Lo tomaremos? ¿O continuaremos en negación hasta que una crisis nos fuerce al cambio? La historia sugiere que los humanos rara vez cambian proactivamente. Usualmente requiere crisis para catalizar transformación. Pero también somos capaces de aprender, de adaptarnos, de imaginar futuros mejores y trabajar hacia ellos. La era digital es apenas joven. Tenemos tiempo aún de dar forma a su desarrollo, de crear estructuras que sirvan a la florescencia humana en lugar de socavarla. Pero el tiempo se está acabando, porque la tecnología se desarrolla exponencialmente y con cada año que pasa, los riesgos crecen mientras las oportunidades de intervención se estrechan.
Nuestro fantasma hizo su movimiento, dejó su marca en la historia, demostró lo posible. Ahora es nuestro turno. ¿Continuaremos como si nada hubiera cambiado? ¿O usaremos este momento de revelación para reimaginar fundamentalmente cómo construimos y protegemos los sistemas que gobiernan nuestras vidas? La respuesta determinará si somos recordados como la generación que navegó sabiamente la transición digital o la que permitió que oportunidades extraordinarias se convirtieran en catástrofes evitables. Y mientras contemplamos esto, mientras consideramos las implicaciones de todo lo que hemos explorado, una pregunta final permanece. ¿Quién era realmente nuestro fantasma? ¿Un criminal? ¿Un artista? ¿Un profeta? ¿Un vigilante? ¿Un educador usando métodos extremos? Quizás era todos estos, quizás era ninguno. Quizás las categorías simples fallan al confrontar individuos que operan en las fronteras de posibilidad humana. Lo que sabemos con certeza es esto. Alguien demostró que el imposible era posible, que la fortaleza era vulnerable, que el sistema tenía grietas, y esa demostración cambió todo, no inmediatamente, no obviamente, sino lentamente, a medida que las implicaciones se propagan a través de la conciencia colectiva, a medida que más gente despierta a realidades que antes ignoraban, como gotas en un estanque, creando ondas que eventualmente alcanzan cada orilla. El hack de la Reserva Federal fue solo el comienzo, la primera gota. Las ondas continúan expandiéndose, tocando todo, cambiando todo. Y nosotros, todos nosotros que vivimos en esta era de transformación digital, somos parte de estas ondas. Somos tanto testigos como participantes, tanto observadores como actores, tanto víctimas potenciales como beneficiarios potenciales de las tecnologías que están redefiniendo lo posible. La pregunta no es si la transformación continuará. Continuará. La tecnología no retrocede. La pregunta es qué tipo de futuro crearemos dentro de esa transformación, uno donde la vigilancia total es normalizada en nombre de seguridad, o uno donde la privacidad es defendida como derecho fundamental, uno donde el poder se concentra en manos de pocos que entienden el código, o uno donde el conocimiento se democratiza y el poder se distribuye, uno donde humanos se vuelven cada vez más dependientes de sistemas que no comprenden, o uno donde cultivamos alfabetización digital como competencia básica. Estas son las elecciones reales, y cada uno de nosotros las hace cada día con nuestras acciones pequeñas, con las tecnologías que adoptamos, con los términos de servicio que aceptamos sin leer, con nuestra voluntad o falta de voluntad de entender cómo funcionan los sistemas que usamos. Nuestro fantasma nos mostró que el conocimiento es poder, que comprender los sistemas te libera de ser controlado por ellos. Ahora depende de nosotros decidir si buscaremos ese conocimiento, si invertiremos en comprensión, si nos convertiremos en actores conscientes en el mundo digital en lugar de usuarios pasivos, porque al final, esta no es solo una historia sobre un hacker brillante y un robo que nunca ocurrió. Es una historia sobre todos nosotros, sobre la sociedad que estamos construyendo, sobre el futuro que estamos creando con cada clic, cada transacción, cada bit de datos que generamos. Es una historia sobre el momento en que la humanidad despertó a la realidad de que habíamos construido un mundo digital tan complejo que ya nadie lo controlaba completamente, y tuvo que decidir, ¿nos aterra eso o nos libera? ¿Respondemos con más control o con más resiliencia? ¿Construimos paredes más altas o fundamentos más fuertes? La respuesta aún está siendo escrita, por hackers y programadores, por reguladores y activistas, por usuarios y ciudadanos, por ti, por mí, por todos. Y quizás, solo quizás, en algún lugar del mundo digital, nuestro fantasma está observando, esperando, preguntándose si aprendimos la lección o si necesitará volver a enseñarla, porque en el mundo digital los fantasmas nunca desaparecen realmente, solo esperan su momento. Y el próximo momento podría estar más cerca de lo que pensamos. Esto ha sido Code Breakers. Gracias por descender con nosotros a las profundidades de la mente criminal digital. Esperamos que emerjan con nueva comprensión, nueva vigilancia y nueva determinación de construir un futuro digital que sirva a la florescencia humana en lugar de amenazarla, porque al final,
El verdadero hack no fue romper la Reserva Federal, fue hackear nuestra conciencia, hacernos ver lo que preferíamos ignorar. Y ahora que vemos, ¿qué haremos? ¿En qué mundo elegimos vivir cuando la realidad misma se vuelve hackeable? Esa, queridos oyentes, es la pregunta definitiva de nuestra era, y la respuesta está en sus manos.